Y a la derecha vamos a ver el pasivo y el patrimonio. Y el patrimonio es la inversión de los socios. Y en el patrimonio tenemos básicamente ciertas partidas principales. Y el patrimonio hace referencia a la inversión de los socios. ¿Y cómo se ordena el patrimonio? Así como hemos visto el grado de ordenamiento de los activos, de los pasivos, ¿cómo se ordena el patrimonio? El patrimonio se ordena a través de un gran criterio. Grado de permanencia decreciente. Grado de permanencia decreciente. Y tenemos ahora que explicar tres partidas importantes. La primera de ellas es el capital social o capital emitido. Y hace referencia al aporte de capital que han hecho los socios, ya sea al inicio, cuando se creó el negocio, o bien durante el transcurso de los años. Y este capital emitido se traduce, para las empresas que sean sociedad anónima, por ejemplo, según la Ley General de Sociedades en el Perú, se traduce en acciones, a un valor nominal por cada acción. Y este valor nominal hace referencia, digamos, a un valor arbitrario, otorgado por los mismos socios. Siempre va en múltiplos de 1 o 10. No vamos a tener un valor nominal de 33 o 13 o 41. Siempre es múltiplo de 1 o 10 y es un valor dado por los mismos socios. Luego tenemos una segunda gran partida que son las reservas. Y la reserva legal en particular hace referencia a un porcentaje que los negocios están obligados a considerar dependiendo de cada país. Por ejemplo, en el Perú, el porcentaje de reserva legal que debemos considerar es un 10% de la utilidad neta. ¿Hasta qué monto? Hasta un 20% del capital social. Por lo tanto, este monto de reserva legal es un monto que queda en custodia y que constituyen reinversiones en los negocios. Es decir, el negocio no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque va a servir, por ejemplo, para cubrir posibles pérdidas futuras. También tenemos muchos tipos de reservas. Reserva estatutaria, reserva contractual, reserva facultativa, es decir, que los socios facultativamente generan sus reservas. Y luego tenemos una tercera partida, y para mí es la más importante. Son los resultados acumulados en el negocio. Los resultados acumulados, tal como se explicó en el módulo anterior, es la suma de todas las utilidades para las empresas que les ha ido bien y han generado utilidad, es la suma de todas las utilidades desde el inicio de los tiempos. Y representa la mayor inversión de los socios. Son utilidades que no han sido repartidas a los accionistas, sino que se quedan dentro del negocio a manera de reinversión. Es decir, dejar resultados en los negocios y no distribuirlas a los socios significa que el negocio está reinvirtiendo sus propias ganancias y generando mayor financiamiento para los negocios.